Javier se inclinó sobre la mesa del café escondido en las callejuelas de Malasaña. Sus labios rozando los de Carlos en un beso impulsivo que sellaba meses de secretos. En ese instante, una sombra familiar se proyectó sobre ellos, su padre, don Eduardo, que había seguido a su hijo por sospechas vagas. Se quedó petrificado, el rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. Horas después, en la mansión familiar de las afueras de Madrid, Javier fue expulsado con una maleta en la mano, mientras su padre gritaba que nunca más pisaría esa casa, cortando de golpe todos los lazos financieros y emocionales que lo ataban a su herencia. Javier caminaba por las calles empedradas bajo la luz del atardecer. El peso de la maleta en su mano derecha recordándole cada paso que daba lejos de su vida anterior. Tenía 28 años. Abogado en un bufete prestigioso. Pero ahora todo parecía desmoronarse como un castillo de naipes. Carlos, su amante secreto durante el último año, lo esperaba en un pequeño apartamento en Lavapiés. Pero Javier no podía quitarse de la cabeza la expresión de su padre, una mezcla de traición y asco que le perforaba el alma. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba su infancia en esa misma mansión, donde don Eduardo, un empresario conservador dueño de una cadena de hoteles, le había inculcado valores tradicionales, familia, honor. Continué. Javier siempre había sido el hijo perfecto. Graduado con honores en la Universidad Complutense. Trabajando incansablemente para ganarse la aprobación paterna. Pero en el fondo, sabía que su orientación sexual era una bomba de tiempo. Carlos había aparecido en su vida como un soplo de libertad, un pintor de 30 años. Bohemio y apasionado, que exponía sus obras en galerías alternativas de la capital. Se habían conocido en una vernisaje, donde Javier, fingiendo interés por el arte para escapar de la rutina, se sintió atraído por la intensidad de Carlos. Sus encuentros eran robados, en hoteles discretos o paseos nocturnos, siempre con el miedo a ser descubiertos. Ahora, ese miedo se había materializado. Al llegar al apartamento, Carlos lo abrazó con fuerza, sus brazos musculosos envolviéndolo en un consuelo temporal. Lo siento, amor, murmuró Carlos, su voz ronca por la emoción. Sabía que esto podía pasar, pero no tan pronto. Javier se apartó ligeramente, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Mi padre no solo me echó, Carlos, me dijo que soy una vergüenza para la familia. Que si no cambio, no hay vuelta atrás. La conversación se extendió hasta la madrugada. Javier desgranando sus miedos, la presión social en una España que, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores como el suyo. Carlos, proveniente de una familia humilde de Andalucía, había salido del armario años atrás y pagado el precio con el rechazo de sus parientes lejanos. Tienes que elegir, Javier, le dijo con seriedad. O vives tu verdad o sigues fingiendo por ellos. Pero para Javier, no era tan simple. Su carrera dependía de contactos familiares, perder eso significaba empezar de cero. Al día siguiente, Javier se presentó en el bufete, intentando mantener la compostura. Su jefe, un socio mayor, notó su distracción durante una reunión sobre un caso de fusión empresarial. Javier, ¿todo bien en casa?, preguntó con una ceja arqueada. Javier mintió, asintiendo con una sonrisa forzada. Pero en su interior bullía el conflicto.
¿Debía contarlo? ¿Arriesgar su posición en un entorno donde la homofobia sutil aún persistía? Por la tarde. Recibió una llamada de su madre. Doña Isabel. Una mujer devota y sumisa al patriarca familiar. Hijo. Tu padre está furioso. Pero quizás si hablas con él. Si prometes cambiar. Javier colgó. El corazón latiéndole con fuerza. Cambiar. Esa palabra lo atormentaba. Recordaba sus intentos adolescentes de reprimir sus sentimientos. Saliendo con chicas para complacer a sus padres. Sintiéndose vacío por dentro. Carlos lo había hecho sentir vivo por primera vez. Esa noche. En el apartamento. Discutieron. Carlos quería que Javier se mudara con él permanentemente. Que enfrentaran el mundo juntos. No podemos escondernos para siempre. Insistió. Javier. Agotado. Replicó, no entiendes. Carlos. Mi familia es todo para mí. Sin ellos. ¿Quién soy? La tensión creció. Y por primera vez. Javier sintió una grieta en su relación. Al amanecer. Decidió volver a la mansión para confrontar a su padre. Ignorando las advertencias de Carlos. La puerta se abrió con frialdad, don Eduardo lo recibió en el estudio. Rodeado de libros antiguos y trofeos de caza. Vengo a hablar. Dijo Javier. Su voz temblando. Su padre lo miró con desprecio. No hay nada que hablar. Elegiste ese camino pecaminoso. Ahora asume las consecuencias. Javier suplicó. Explicando que su amor por Carlos era real. No una elección caprichosa. Pero don Eduardo lo interrumpió, en esta familia. No toleramos desviaciones. Si insistes. Te cortaré todo apoyo. Javier salió derrotado. Pero en su mente germinaba una resolución, quizás debía fingir arrepentimiento para recuperar su lugar. Aunque eso significara traicionar a Carlos temporalmente. La idea lo horrorizaba. Pero la presión era asfixiante. Días después. En una cena familiar obligada por su madre. Javier se encontró con Elena. La hija de un socio de su padre. Una mujer hermosa de 27 años que siempre había sido presentada como la pareja ideal. Don Eduardo la invitó intencionalmente. Orquestando una escena donde Javier tuviera que interactuar con ella. Elena. Ajena a todo. Charlaba animadamente sobre su trabajo en marketing. Javier respondía mecánicamente. Pero su mente estaba en Carlos. ¿Quién lo esperaba con ansiedad? Al final de la cena. Su padre lo arrinconó, mira. Hijo. Elena es perfecta. Cásate con ella. Forma una familia normal. Y todo esto se olvida. Javier sintió náuseas. ¿Podía hacerlo? ¿Sacrificar su auténtico yo por la aprobación social? Esa noche. Al volver con Carlos. Mintió sobre la cena. Diciendo que era un evento laboral. Carlos lo miró con sospecha. Pero no insistió. Javier se durmió con el peso de la culpa. Sabiendo que sus decisiones estaban tejiendo una red de mentiras que pronto se rompería. La doble vida de Javier se intensificaba. Por las mañanas. En el bufete. Proyectaba la imagen del hijo pródigo. Aceptando invitaciones a eventos sociales donde su padre lo presentaba como el futuro de la familia. Elena aparecía cada vez más. Orquestada por don Eduardo.
¿Quién veía en ese enlace una alianza empresarial ventajosa? Javier salía con ella a cafés inocentes, fingiendo interés, mientras su corazón latía por Carlos. Esto es temporal. Se repetía. Solo hasta que mi padre se calme. Pero Carlos notaba los cambios, las llamadas esquivadas. Las noches en que Javier llegaba tarde con excusas vagas. Una tarde. En el estudio de Carlos rodeado de lienzos salpicados de colores vibrantes. Estalló la confrontación. Dime la verdad. Javier. ¿Estás viendo a alguien más? Javier negó. Pero su voz vaciló. Carlos. Con los ojos empañados. Lo presionó, se lo de Elena. Un amigo te vio con ella en el retiro. Javier se derrumbó. Confesando el plan de su padre. No es real. Carlos. Solo estoy ganando tiempo. Carlos se apartó. Herido. ¿Ganando tiempo para qué? ¿Para traicionarme? Si no luchas por nosotros ahora. Nunca lo harás. La discusión escaló. Palabras afiladas cortando como cuchillos. Carlos. Recordando su propio rechazo familiar. Acusó a Javier de cobardía. Yo perdí a mi familia por vivir mi verdad. ¿Y tú? Prefieres una vida falsa. Javier. Defensivo. Replicó, no todos tenemos tu fuerza. Mi familia me crió. Me dio todo. ¿Cómo los abandono? Salieron de allí enfadados. Con Javier regresando a un hotel solitario esa noche. Al día siguiente. En el trabajo. Un colega homofóbico hizo un chiste casual sobre maricones en la tele. Y Javier se mordió la lengua. Sintiendo la hipocresía quemarle por dentro. Su madre lo llamó. Suplicando que reconsiderara. Tu padre sufre. Javier. Él cree que esto es una fase. Influenciada por malas compañías. Javier sintió rabia hacia Carlos por un momento. Como si él fuera el culpable. Pero sabía que era injusto. Decidió confrontar a Elena. Contándole la verdad para acabar con la farsa. La citó en un restaurante elegante del centro. Elena. Con su cabello rubio y ojos azules. Lo miró expectante. Elena. Necesito ser honesto. Soy gay. Mi padre me obliga a esto. Ella se quedó en silencio. Luego sonrió tristemente. ¿Lo sospechaba? Pero tu padre es persistente. ¿Qué harás? Javier no tenía respuesta. Esa confesión liberó algo en él. Pero también complicó todo, Elena. Solidaria. Prometió no decir nada. Pero advirtió que don Eduardo no cejaría. Javier volvió con Carlos. Arrepentido. Y se reconciliaron en una noche de confesiones. No puedo perderte. Dijo Javier. Besándolo con desesperación. Carlos cedió. Pero con condiciones, debes enfrentar a tu familia de una vez. Javier asintió. Planeando una conversación definitiva. Sin embargo, el destino intervino. Don Eduardo. Enterado por un detective privado que había contratado. Descubrió que Javier seguía viendo a Carlos. Furioso. Lo citó en la oficina familiar. Elegiste mal. Hijo. Te desheredo. Todo va a tu hermana.
Javier. Atónito. Protestó, papá. Esto es quien soy. No puedes borrarme. Don Eduardo. Con voz fría. Replicó, en esta sociedad. La imagen lo es todo. No mancharás nuestro nombre. Javier salió destrozado. Pero con una claridad nueva. Llamó a Carlos. Contándole todo. Se acabó. Estoy contigo. Pero Carlos. Herido por las mentiras previas. Dudaba. Necesito tiempo. Javier. Tus idas y venidas me han roto. Javier se quedó solo en su apartamento temporal, reflexionando sobre el precio de sus decisiones. La sociedad madrileña, con sus fachadas progresistas, aún juzgaba en privado. Amigos conservadores lo evitaban. Rumores corrían en el bufete. Javier consideró dimitir. Empezar en otro lugar. Su hermana, María, de 25 años, lo llamó en secreto. Hermano, papá está equivocado. Te apoyo. Pero tengo miedo de confrontarlo. Javier la animó, alguien debe romper el ciclo. Inspirado. Javier asistió a una manifestación LGTB en Chueca, sintiéndose parte de algo mayor. Allí. Vio a parejas como él, luchando contra prejuicios. Carlos apareció inesperadamente, uniéndosele. No puedo dejarte solo en esto. Se abrazaron entre la multitud. Un momento de esperanza. Pero la realidad golpeó pronto, don Eduardo. Al enterarse, presionó al bufete para que lo despidieran, alegando conflicto de intereses. Javier perdió su trabajo, enfrentando la precariedad. Carlos lo apoyó, ofreciéndole vivir juntos y compartir gastos. Javier aceptó. Pero el resentimiento hacia su padre crecía. En una terapia que empezó a asistir, exploró sus conflictos internos, el deseo de aprobación versus la autenticidad. El terapeuta lo instó a confrontar. No confrontar. Javier escribió una carta a su padre, detallando su dolor y amor. No obtuvo respuesta. Meses pasaron. Javier encontró un empleo en una ONG de derechos LGTB. Ganando menos pero sintiéndose útil. Carlos exponía obras inspiradas en su historia, ganando reconocimiento. Parecían fortalecerse. Pero una sombra persistía, la familia de Javier. En Navidad, doña Isabel lo invitó en secreto. Ven solo. Sin él. Javier rechazó. Dolido. Mamá. Carlos es parte de mí. Ella lloró al teléfono. Javier se cuestionaba si su rigidez era correcta. ¿Debía ceder por la familia? Carlos lo animaba a perdonar. Pero Javier sentía que el perdón debía venir de ellos. La tensión familiar alcanzó un pico cuando María, la hermana de Javier, decidió intervenir. En una reunión clandestina en un parque de Madrid. Le confesó, papá planea casarte con Elena a la fuerza, usando su influencia. Javier rió amargamente. Ya no soy parte de eso. Pero María insistió, si no actúas, destruirá tu reputación. Javier, alarmado, confrontó a Carlos sobre sus dudas crecientes. A veces extraño mi vida anterior, admitió.
Carlos. Herido. Replicó, entonces ve y vive esa mentira. La discusión derivó en una separación temporal. Con Javier mudándose a un hostal. Solo. Javier reflexionó sobre sus elecciones. Recordaba su primera atracción por un compañero en la universidad. Reprimida por miedo. Ahora. Libre pero roto. Se preguntaba si valía la pena. En el trabajo en la ONG. Conoció a otros con historias similares, un hombre rechazado por su iglesia. Una pareja luchando por adopción. Eso lo fortaleció. Decidió demandar a su padre por discriminación. Un paso audaz que dividiría a la familia. El abogado de Javier. Un activista gay. Lo advirtió, esto será público. Doloroso. Javier procedió. Y el escándalo estalló en los medios locales. Periódicos titularon «Hijo de empresario denuncia a su padre por homofobia». Don Eduardo. Furioso. Contraatacó con difamaciones. Alegando que Javier era inestable. La sociedad madrileña se dividió, progresistas apoyaban a Javier. Conservadores a Don Eduardo. Carlos. Viendo el coraje de Javier. Regresó. Estoy orgulloso de ti. Se reconciliaron. Fortaleciendo su vínculo. Pero el juicio trajo revelaciones, doña Isabel testificó a favor de Javier. Confesando años de sumisión. Amo a mi hijo tal como es. Don Eduardo se sintió traicionado. Pero en privado. Dudaba. Recordaba su propia juventud. Reprimida por normas sociales. El juicio se prolongó. Con testimonios emocionales. Javier habló de su dolor, elegí el amor. Y pagué con todo. El juez falló a favor de Javier. Ordenando compensación y disculpas públicas. Don Eduardo. Humillado. Se aisló. Javier ganó. Pero el triunfo sabía amargo. Su madre se mudó temporalmente con él y Carlos. Intentando reconstruir. Tu padre necesita tiempo. Dijo. Javier Nadid. Pero el resentimiento persistía. Carlos. En una exposición. Dedicó una pintura a Javier, dos hombres entrelazados en una tormenta. Simbolizando su lucha. La obra se vendió bien. Dándoles estabilidad. Sin embargo, una traición inesperada surgió, Elena. Presionada por su propio padre. Reveló detalles íntimos a la prensa para desacreditar a Javier. Él me usó como tapadera. Declaró. Javier se sintió traicionado. Cuestionando a quién confiar. Confrontó a Elena, pensé que eras aliada. Ella se disculpó. Admitiendo miedo a perder su herencia. Javier vio paralelismos con su propia cobardía inicial. Perdonó. Pero cortó lazos. La sociedad lo juzgaba, algunos lo veían como héroe. Otros como destructor familiar. En terapia. Exploró el costo moral, ¿había valido la pena el dolor infligido? Carlos lo apoyaba. Pero admitía fatiga. A veces siento que tu familia nos consume. Javier prometió priorizarlos. En una cena con María. Planearon acercar a don Eduardo. Él te extraña. Pero su orgullo es enorme. Javier escribió otra carta. Esta vez conciliadora. Don Eduardo respondió con una llamada, ven a casa. Javier fue. Solo.
El reencuentro fue tenso. Hijo. No apruebo tu vida. Pero eres sangre mía. Javier replicó, acepta a Carlos o no me tendrás. Don Eduardo cedió parcialmente, dame tiempo. Javier salió esperanzado. Pero cauto. Meses después. En una fiesta familiar. Carlos fue invitado tentativamente. Don Eduardo lo ignoró al principio. Pero una conversación sobre arte rompió el hielo. Carlos. Carismático. Ganó terreno. Doña Isabel mediaba. Fomentando la paz. Javier sentía alivio. Pero sabía que los prejuicios profundos no desaparecían de la noche a la mañana. La sociedad evolucionaba. Con leyes protegiendo derechos LGTB. Pero en lo personal. Las batallas continuaban. Javier ascendió en la ONG. Convirtiéndose en vocero. Carlos ganó un premio por su serie sobre identidad. Parecían triunfar. Pero una crisis final acechaba, don Eduardo sufrió un infarto. Culpando el estrés del escándalo. En el hospital. Javier lo visitó. Culpándose. Papá. Si no hubiera demandado. Don Eduardo. Débil. Admitió, fui yo quien fallé. Perdóname. Javier lloró. Reconciliándose. Carlos esperó fuera. Respetuoso. La familia se unió en la adversidad. Aceptando gradualmente a Carlos. La recuperación de don Eduardo fue lenta. Pero transformadora. En el hospital. Confesó a Javier, crecí en una época donde esto era tabú. Temía por ti en este mundo cruel. Javier entendió. Pero insistió, el mundo cambia si lo empujamos. Al alta. Don Eduardo invitó a Carlos a cenar. Un gesto simbólico. La conversación fluyó. De arte a negocios. Evitando temas espinosos. Doña Isabel sonreía. Aliviada. María bromeaba. Aligerando el ambiente. Javier sentía una paz frágil. ¿Pero real? Sin embargo, fuera de la familia. Los desafíos persistían. En el trabajo. Javier enfrentaba backlash de conservadores. Con amenazas anónimas. Carlos lo protegía. Pero admitía miedo. Quizás debamos mudarnos a Barcelona. Empezar fresco. Javier consideró. Pero decidió quedarse y luchar. En una conferencia LGTB. Javier habló de su historia. Inspirando a otros. Carlos lo aplaudió desde el público. Su relación se profundizó. Con planes de matrimonio legal. Pero una decisión controvertida surgió, don Eduardo ofreció restaurar la herencia si Javier moderaba su activismo. No manches más el nombre familiar. Javier rechazó, mi verdad es mi legado. Eso tensó de nuevo. Pero don Eduardo respetó su firmeza. Meses después. En una boda simbólica en Chueca. Javier y Carlos se unieron ante amigos. La familia asistió. Don Eduardo incómodo pero presente. Fue un triunfo. Sin embargo, el precio pagado era alto, amistades perdidas. Carreras alteradas. Heridas emocionales. Javier reflexionaba en soledad, ¿había sido correcto forzar el cambio a costa de tanto dolor? Carlos lo consolaba, sin lucha. No hay progreso. La sociedad española.
con su mezcla de tradición y modernidad. Reflejaba su conflicto. En Andalucía, donde Carlos creció, prejuicios rurales persistían. En Madrid, la aceptación crecía. Javier escribió un libro sobre su experiencia, generando debate. Críticos lo acusaban de egoísmo familiar, defensores de valentía. En una entrevista, Javier dijo: el amor no debería costar la identidad. El cierre llegó en una reunión familiar final, donde don Eduardo abrazó a Carlos. Bienvenido, hijo. Lágrimas fluyeron, curando grietas. Javier sintió cierre, pero sabía que la vida continuaba con sus matices. ¿Fue correcto priorizar el amor propio sobre la armonía familiar? ¿O debió ceder para evitar el sufrimiento colectivo?